El año 2020 estuvo marcado por una pandemia que afectó la vida humana y la convivencia en sociedad. Ningún sistema judicial en el mundo estaba preparado para algo así. Mantener en operación los servicios para impartir justicia, sin poner en peligro la salud de quienes lo prestan y de quienes lo solicitan, supuso un desafío enorme. Sin embargo, con el esfuerzo colectivo de todos los funcionarios y funcionarias judiciales, tanto a nivel administrativo como regional, y de jueces y juezas, la justicia nunca se detuvo. El COVID-19 puso a prueba las destrezas y el compromiso del recurso humano con el que cuenta el Poder Judicial de Puerto Rico. A pesar de los retos, prevaleció la creatividad, la entrega y el deseo de servir de nuestros funcionarios y funcionarias. Con el trabajo en equipo de las regiones judiciales y de áreas como informática, recursos humanos, seguridad, todo el componente operacional, entre tantas otras áreas, se optimizaron las herramientas existentes y se adaptaron a las necesidades nuevas. Si bien la pandemia impuso retos significativos en nuestra operación, marcó y aceleró el camino del Poder Judicial hacia la modernización. Gracias al esfuerzo de todos y todas, se garantizó la continuidad de la administración de la justicia en el país y también se desarrollaron soluciones para prestar servicios a distancia a través de la tecnología. Estas iniciativas son las bases para consolidar en los próximos años una transformación digital que permita, a mediano plazo, brindar una justicia cada vez más accesible y eficiente. Por eso, reitero mi reconocimiento y agradecimiento absoluto a todo el personal que lo hizo posible. Les agradezco la responsabilidad con la que han afrontado el cumplimiento de sus funciones en momentos tan difíciles. El Poder Judicial es tan grande como las personas que desde ahí sirven con responsabilidad y compromiso inquebrantable. Cada emergencia tiene sus propias circunstancias, su propia realidad. Y en el Poder Judicial hemos tenido algunas experiencias con emergencias. Somos una isla en el Caribe, obviamente la emergencia que con más frecuencia se encara en Puerto Rico y por el Poder Judicial tienen que ser los huracanes. Y más recientemente tuvimos también experiencia con los terremotos en el sur de Puerto Rico. Lidiar con una pandemia era una experiencia nueva, aunque conocíamos algunos tipos de medidas que se toman en otros países en situaciones análogas y habíamos tenido alguna experiencia con algunas pandemias o algunos virus que habían generado preocupación en el mundo. Nunca habíamos enfrentado una emergencia como la que hemos tenido que enfrentar a lo largo de año y medio. A continuación, verán una muestra de la labor que los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial han realizado. Como parte de este reconocimiento en la Semana del Servicio Público, se han seleccionado hombres y mujeres que representan lo mejor del Poder Judicial de Puerto Rico. Hicimos algo muy parecido a lo que hicimos con los huracanes Irma y María, y fue sentar en una misma mesa a los componentes de las distintas regiones judiciales y de las distintas instancias judiciales de Puerto Rico.
fueron los jueces administradores, el personal supervisor, quienes a partir de sus propias realidades fueron proponiendo ideas para encarar esta nueva emergencia. En el caso de la pandemia, distinto a otras emergencias, teníamos los indicadores que estaban dando la comunidad de salud internacional, que nos decía que esa emergencia podía ser enfrentada directamente en Puerto Rico. Así que estuvimos atentos en esas etapas iniciales a lo que estaba pasando y comenzamos a compartir información educativa sobre cómo prevenir el contagio con el COVID-19. En febrero, además del esfuerzo educativo que se hizo, ¿verdad?, dirigido a orientar al personal, también se implementaron unas medidas cautelares dirigidas a prevenir el contagio del COVID-19 en los tribunales. Por ejemplo, medidas como que se procuró aumentar el suplido de suministros de higiene y de limpieza, se procuró aumentar la frecuencia con que se realizaban las limpiezas en los tribunales, se instruyó también al personal a que si estaba enfermo o si se sentía los síntomas asociados al virus, permanecieran en su hogar y contactaran a un médico, ¿verdad?, y no regresaran a trabajar hasta que estuvieran bien. Se instruyó también a evitar las aglomeraciones en los tribunales y a mantener en todo momento el distanciamiento físico requerido. Y fuimos desarrollando ya ideas sobre cómo debíamos operar en un escenario un poco más comprometido para la salud pública. Siempre hemos dicho que el Poder Judicial es una institución que forma parte del componente de seguridad de Puerto Rico. Eso significa que distintas otras entidades privadas, nosotros no podíamos darnos el lujo de no estar presente en la atención de los asuntos que requerían la intervención judicial en momentos de emergencia. Con la experiencia que nos dejó los sistemas de videoconferencia o el uso de estos sistemas de videoconferencias, tanto en procedimientos civiles como en procedimientos de relaciones de familia y en asuntos urgentes de naturaleza municipal, ya para principios del año 2020, cuando en otros países notábamos que se estaban dando cierres gubernamentales y no gubernamentales, donde se le estaba exigiendo a la gente que tuvieran un distanciamiento entre las mismas, ¿verdad?, entre los mismos ciudadanos. Pues entonces nosotros comenzamos a prepararnos para ver cómo íbamos a atender los casos en los tribunales, cómo le íbamos a dar continuidad a los casos en los tribunales si llegaba hasta Puerto Rico esta pandemia. Y el sistema de videoconferencia definitivamente resultaba ideal porque promovía ese distanciamiento, o sea, permitía que continuáramos los casos sin necesidad que tanto las partes como los abogados, como los jueces, los funcionarios estuvieran en un mismo lugar de manera presencial. Lo importante fue que las videoconferencias se convirtieron en la herramienta principal de acceso a la justicia para toda la comunidad y para todo el mundo en ese momento. El cierre decretado por el Poder Ejecutivo en la actividad pública y privada, acogido por el Poder Judicial, teníamos un andamiaje tecnológico que facilitó el rápido desarrollo de protocolos y la ejecución de un plan que permitiera el uso intensivo de tecnología para adelantar los procedimientos, sobre todo aquellos asuntos urgentes que no podían ser pospuestos. Durante cualquier crisis, sean huracanes, terremotos, pandemias o cualquier otra similar, los tribunales tienen que estar abiertos, tiene que proveérsele continuidad a los casos que están presentados. Una persona afectada por una enfermedad de salud mental que pueda atentar contra la vida de sus familiares o contra la suya propia no puede esperar. Una víctima de violencia de género donde el tiempo podría obrar en su contra no puede esperar. Un padre o una madre que necesitó después del huracán María trasladar a su hijo menor de edad fuera de Puerto Rico para recibir tratamiento médico, tampoco puede esperar. Y podría yo seguir aquí mencionando un sinnúmero de ejemplos de situaciones que son urgentes, donde nuestra ciudadanía necesita que los tribunales estén abiertos para poder recibir el remedio clave, ya sea
para salvaguardar la vida de un ser querido, de un hijo menor de edad, entre otras, ¿verdad?, situaciones que ocurren. Así que para los tribunales es bien importante que ante cualquier situación como la que vivimos, ¿verdad?, una pandemia provocada por el COVID-19, se continúen proveyendo servicios de manera ininterrumpida. Una vez la rama judicial emite su comunicado de prensa decretando el cierre operacional de la Secretaría o de la rama judicial, me reúno inmediatamente con mi equipo de trabajo, con mi equipo supervisor, para implementar el plan operacional sobre el manejo de emergencias de salud que previamente pues habíamos preparado. Establecimos un plan de trabajo dirigido a satisfacer aquellas necesidades conforme el comunicado, que era atender los asuntos urgentes, y para eso pues establecimos en la sala de investigaciones un grupo de trabajo compuesto de secretarias auxiliares municipales de toda la región, quienes se iban a hacer cargo de atender todos los asuntos municipales. Habían dos grupos de trabajo. Un grupo de trabajo iba a estar en la secretaría porque había unas necesidades básicas que había que cubrir. Ok, ahí era el personal SAT con un supervisor y con una triple S. Y entonces el personal remoto iba a estar desde la casa dándonos auxilio en la notificación y expedición de documentos de inmediato. También se tuvo que hacer un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades, pero también enfocándonos en tomar las medidas de distanciamiento social, y por eso entonces se hizo un plan de trabajo de el personal. A veces era mitad de día una secretaria y mitad de día otra secretaria para que no se quedara descubierto el área de trabajo. Se comenzó inicialmente con un horario reducido con el máximo del personal. Se brindaron todos los servicios utilizando la aplicación virtual Skype y siguiendo todos los protocolos conforme a la emergencia del COVID-19. Y algo muy importante que debemos destacar cuando estuvimos desarrollando estas guías y estos protocolos es que se le exigió a todos los tribunales que tuvieran salones disponibles para aquellos ciudadanos y ciudadanas que no tuviesen el equipo necesario para celebrar videoconferencias, que pudieran acudir al tribunal más cercano para poder entonces conectarse desde ahí y que pudieran también tener el acceso a nuestros tribunales en estos momentos de pandemia. Como todo fue tan rápido, tuvimos que hacer una improvisación para que todos los recursos técnicos disponibles pudiéramos ponerlos al servicio de los empleados y de la comunidad en general. Y eso tuvo un impacto bien positivo. El amor que yo tengo por el servicio, reconociendo que la sala de investigaciones no cierra, que es una sala de emergencia, básicamente así yo lo describo, que las personas pues es su primera respuesta. Así que pues yo entendí que tenía que hacer presencia para poder entonces ayudar a las personas, al personal, tanto al personal como a las personas, a nuestros clientes que llegan al tribunal, que sabemos que pues había mucho problema de salud mental, y ahí también nos percatamos de que había muchos problemas en cuanto a peticiones de órdenes de protección. Así que pues mi corazón no dio para más. Un sábado me vestí y dije, vamos para el tribunal. Y desde ese día, que podría decir que es la segunda semana de ese cierre, hasta el día de hoy he seguido ininterrumpidamente, porque yo estoy impuesta al servicio y reconociendo que hay una necesidad y que el Poder Judicial tiene que continuar. Para mí, ¿verdad?, fue sumamente importante el poder servirle a ese ciudadano, ¿verdad?, que iba en busca de una solución a su problema, a su situación personal. Y más que importante para mí fue un privilegio, ¿verdad?, poder ayudarle y asistirle, porque sabemos que vivimos en una era tecnológica para muchos, pero para muchas de esas personas que iban a buscar ese servicio, pues no desconocían como tal lo que era el proceso. Y para nosotros como secretaria, y para mí, ¿verdad?, personalmente como secretaria, fue sumamente, ¿verdad?, importante darle a conocer, ¿verdad?, cómo íbamos a llevar a cabo el proceso, ¿verdad?, de lo que fue la videoconferencia o de lo que es la videoconferencia.
Se requirió la coordinación total en términos del personal, los asuntos, asegurarnos que atendíamos a todo el público de manera rápida, eficiente, de manera que tuvieran el menor tiempo posible de espera en la sala de investigaciones y pudieran salir por el servicio solicitado de manera rápida. En nuestro caso, pues inmediatamente lo que hicimos fue una evaluación de riesgos por puestos de trabajo, para entonces identificar cuáles eran los riesgos, ¿verdad? Y qué medidas podíamos tomar para mitigarlas. Nosotros lo que utilizamos siempre son las guías de OSHA, que ellos trabajan con guías de pandemia. Entonces, asesoramos a la administración en lo que eran los controles de ingeniería, los controles administrativos, prácticas de trabajo segura, qué equipo de protección personal se necesitaba. En ese tiempo también que estábamos en cierre, ofrecimos mucho apoyo emocional a través de, ¿verdad?, los medios de correos electrónicos, recibiendo llamadas telefónicas, dando apoyo a los empleados y asesorando a los directores ejecutivos. Y garantizar que el personal se sintiera seguro era esencial. Era un grupo pequeño. Inicialmente lo primero que se hizo fue delimitar un espacio, evitar el tener abierto el tribunal en todas sus áreas, sino limitarlo a un área en particular para poder garantizar que solamente la gente entrara por un solo sitio. Obviamente hubo que maximizar en todo el sentido, todo el proceso de mantenimiento del edificio. También había que garantizar a ese personal de mantenimiento seguridad. Así que para evitar que hubiese contagios entre un grupo y otro, se dividieron los empleados de mantenimiento, al igual que los empleados de las diferentes unidades, en grupos. Y trabajaban por diferentes grupos, de manera que esta semana entraba este grupo, la próxima entraba el otro, y no había posibilidad de que un grupo interactuara con otro. Y si había algún riesgo de contagio, pues no teníamos que prescindir de todo el personal. Organizamos, planificamos, desarrollamos y evaluamos todo aquello que tenía que ver, ¿verdad?, en el beneficio de la Secretaría, limitando la cantidad de personas, ¿verdad?, utilizando el máximo de la tecnología y siguiendo el protocolo de la rama judicial. Así que eso implicó hacer un inventario de los teléfonos personales de las personas que trabajan en la línea de información para que lográramos transferir esos números a sus teléfonos personales. El personal de la línea y de la Oficina de Educación siempre está súper dispuesto a estar disponible en todo momento, pero implicaba pues esa logística de quién tiene número de teléfono, quién no tiene, quién tiene hijos, quién no tiene hijos, tomar en consideración todas las particularidades para montar el plan y obviamente coordinar con el resto del Poder Judicial, alguaciles, secretarías, jueces administradores, que son quienes toman decisiones y quienes la implementan, pero nosotros ayudamos a comunicarlas y a transmitirlas. Un mundo de mucho aprendizaje y de servicio, y fue bastante complicado implementarlo porque tuvimos que adiestrar y capacitar a tanto al personal del Poder Judicial como personal externo. Y a esa misma vez teníamos que dar apoyo técnico con los equipos tecnológicos que existían y teníamos prácticamente los 7 días de la semana, casi 24 horas, porque los jueces llamaban a cualquier hora, mira, tengo este problema, también vino el horario extendido. El juez saca el expediente de sala, es entregado para trabajar la orden de protección o alguna ley 140, si es que se va a citar. Entramos, ¿verdad?, al día como tal, a la hora específica que el juez citó esas partes, ponemos el nombre de la peticionaria o peticionario, peticionada o peticionado, número de caso completo, ponemos, ¿verdad?, si la parte está representada por un abogado, pues ponemos el nombre del abogado e incluimos el correo electrónico del abogado. Si la persona va a comparecer sin abogado y va a comparecer desde su hogar, así lo hacemos constar. Ponemos que tiene un email personal y como el calendario es solamente interno, pues ponemos el email de la persona porque eso también le agiliza al juez que si va a crear la videoconferencia ¿verdad?, de lo que es el correo electrónico, el calendario virtual,
pues le permite hacerlo directamente con los correos electrónicos que ya están establecidos en el calendario. Todos los posibles escenarios pueden ocurrir, incluyendo aquellos más remotos. Eso nos pasó con María. Pensamos que la comunicación se podría afectar y en efecto fue lo que ocurrió. Así que eso nos ayudó a sentarnos y pensar cuáles son los escenarios. Cierre parcial, cierre total y estar preparados para todos, tener esos inventarios. Así que el día que decretaron el cierre, cuando finalmente yo me voy a mi casa, me voy con un registro ya hecho de dónde estaban los participantes y los números de teléfono y los números de persona contacto, los nombres. Y yo creo que eso hizo una gran diferencia, porque a mí me preocupaba mucho que los participantes no tuvieran el seguimiento necesario y, ¿verdad? y hubiera alguna recurrencia en consumo de sustancias. Se creó un grupo por WhatsApp, ahí le divulgaba toda la información sobre el tribunal, las vistas, lo que iba a estar ocurriendo. Se le dio información de dónde pudieran acceder para comunicarse con nosotros. Puse a disposición tanto el celular mío como del resto del equipo de trabajo para transferir las llamadas y que ellos mantuvieran la misma comunicación con nosotros. Fue muy efectivo y cada quien desde su casa continúa dando apoyo, haciendo claro que no es el rol tanto de supervisión intensiva, sino de apoyo en un momento como el que estarían pasando. Tanto el proyecto Justicia para la Niñez como el proyecto Paz o el programa Paz trabaja con hogares donde padres, madres o personas responsables están pasando por un proceso de remoción bajo el amparo de la Ley 246. Entonces tenemos estos padres que deseaban saber cómo estaban sus hijos, que deseaban saber si donde sus niños estaban ubicados estaban bien. Y por otro lado, tenemos entonces familiares que tienen algún miembro en el hogar que estaban pasando por situaciones de salud mental, ¿no? Y sabemos que con todo esto de la pandemia, la salud mental pues se vio bastante afectada. So que para mí era vital el poder saber y regresar a mis funciones para darle seguimiento a los casos que estábamos impactando. Empezamos a atender asuntos de salud mental 2 veces en semana. Otra cosa que fue bien importante fue como que la gente se diera cuenta que lo que estaba pasando le afectaba genuinamente a los participantes, ya fuera de las salas de salud mental o de las salas de sustancias controladas, que había unas repercusiones en su vida, en sus asuntos, que se podían descompensar por cosas que a lo mejor no nos estábamos dando cuenta. La necesidad hace que aflore la creatividad. Cuando surge la pandemia provocada por el COVID-19, se decreta un cierre total de entidades gubernamentales y no gubernamentales. Y además se limita la capacidad de movimiento de los ciudadanos y las ciudadanas. Así que teníamos nosotros que idear algún proceso que le permitiera a la ciudadanía presentar asuntos urgentes de naturaleza municipal desde sus residencias, de manera remota. En cuanto al buzón de presentaciones, el trabajo de la oficina consistió en estar incorporado en el proyecto desde el inicio para identificar esas instrucciones que necesita la persona que esté en una situación de riesgo porque necesita una orden de protección o en una situación de riesgo porque necesita tratamiento para estabilizar su condición de salud mental. Así que nosotros necesitamos identificar qué instrucciones necesita. ¿Cuál es la forma en que una persona en una situación de estrés como la que está esta persona puede absorber mejor esta información? ¿Se va a poder comunicar? ¿Cómo lo va a hacer? Eso hizo que pudiéramos tener una página en el portal con todas las instrucciones de forma, ¿verdad?, al modo de pasos para que fuera bastante sencillo de digerir y que además pudiéramos desarrollar unos videos a tipo tutorial que le permitiera a la persona pues entender cuál era el proceso que iban a llevar a cabo para hacerlo. Los ciudadanos de solicitar peticiones de emergencia mediante el buzón de presentaciones, un juez municipal atendía de manera virtual los asuntos y expedía la documentación conforme a lo solicitado. Con el buzón de presentaciones pues, se tuvo que identificar el personal que estuviera dispuesto a trabajar fuera de horarios laborables, fines de semana y días feriados. Ese personal se tuvo que adiestrar para que pudiera asistir a los jueces. La tramitación a través del buzón de presentaciones ayuda realmente a las víctimas en el sentido de que les da mayor acceso a lo que es la justicia. En adición a eso, les salvaguarda su vida, su seguridad. ¿Por qué? Porque no tienen que salir del entorno donde se encuentran para ir a buscar ayuda. Pueden mantenerse protegidas en el lugar donde están y a su vez desde ese mismo, ¿verdad?, ese entorno de seguridad poder solicitar la ayuda pertinente a la rama judicial en el momento que lo necesiten.
yo creo que el buzón de presentaciones fue una herramienta tecnológica que ayudó mucho, porque yo digo que este correo electrónico era la forma en que la comunidad en general y colaterales profesionales sabían que a través de ese email había una persona detrás de la computadora que iba a recibir y iba a ayudar en lo que estaban solicitando, vamos. Entonces yo digo, era un acceso a la justicia de forma digitalizada. Y el buzón de presentaciones tiene, yo creo que muchas historias de éxito, ¿no? Porque yo como coordinadora no era solamente serle el enlace entre la comunidad y el juez, no era solamente el crear una videoconferencia para que se pudiera dar esta vista remota en donde el juez escuchara la solicitud o la petición de esta persona, ya sea con una orden de protección bajo el amparo de la ley 246 o una petición de algún remedio bajo la 408 o inclusive una orden de protección bajo la ley 54. Si no era el darle seguimiento a esta persona, si no era el saber que esta persona estaba bien, el saber que este proceso llegó a su fin. También promovimos el uso del buzón de presentaciones y esa correspondencia pues también nosotros la verificábamos para saber qué asuntos urgentes le íbamos a referir a los jueces correspondientes. Nos encargábamos de escanear los documentos, el manejo de todo ese expediente. Además, pues para atender al público y tener informado a la ciudadanía, pues redirigimos los números telefónicos de la Secretaría al área donde estábamos ubicados, en la unidad de cuentas, y de esa forma manteníamos informado al público de la situación existente. Hoy día nadie sabe cuánto más va a durar esta emergencia. Al principio queríamos atender los asuntos urgentes porque en orden de prioridad era lo que nos correspondía. Pero en la medida que la emergencia iba aumentando, en la medida en que el pronóstico no era halagador en cuanto a la proximidad del fin de esta emergencia, era necesario tratar de reactivar toda la actividad judicial. Teníamos alguna experiencia con el uso de la videoconferencia y la tecnología. Teníamos SUMAC, que permite la presentación electrónica de documentos, pero no era suficiente para atender la totalidad de los asuntos que se ven en los tribunales. En ese sentido, comenzamos creando nuevos procesos en donde la tecnología fuera vital. La participación de otros actores del interior del Poder Judicial, como fueron los jueces administradores en las distintas áreas, en lo civil, en lo criminal, en familia, fue fundamental. Así que nos acercamos a jueces administradores, en particular a la jueza Carmen Otero, a la jueza Mayra Huergo, a la jueza Lidicet Toro, para que nos ayudaran desde sus respectivas pericias profesionales a desarrollar protocolos para la atención de asuntos mediante videoconferencia. La elaboración de guías o protocolos para el uso de videoconferencias requiere un análisis sosegado de los distintos procesos judiciales que se llevan a cabo en los tribunales. Porque no es lo mismo celebrar una audiencia virtual en un caso de rebaja de fianza, en un procedimiento criminal, a que celebrar un proceso similar en una vista sobre el estado de los procedimientos en un caso de naturaleza civil. Así que es bien importante evaluar ese proceso que anteriormente se daba de manera física, presencial en una sala, para poder ajustarlo a un proceso que sea totalmente virtual. La prioridad fueron los asuntos de familia y posterior los asuntos civiles. Aunque ya estábamos atendiendo asuntos de familia de carácter urgente, queríamos atender otros asuntos con la nueva herramienta tecnológica que estábamos implantando en todo Puerto Rico. Una vez logramos implantar las distintas alternativas disponibles para que los ciudadanos y las ciudadanas pudiesen presentar asuntos urgentes en los tribunales, comenzamos a mirar los demás procedimientos que también pudiesen llevarse a cabo mediante videoconferencia. Y fue un proceso de coordinación y de reorganizarnos. Entonces era una constante comunicación con los trabajadores sociales del Departamento de la Familia, que son los encargados de darle seguimiento en los casos. Era el comunicarnos también con la Procuradora de Familias y Menores, porque ella es la que procura por el bienestar de estos niños, ¿no? Era entonces también comunicarnos con el abogado del Departamento de la Familia. Y luego que teníamos ya esta comunicación,
Obviamente los padres, madres o personas responsables tienen unos derechos y unos deberes que incluyen que ellos estén en las vistas. Entonces era comunicarnos con ellos para entonces saber si ellos tenían las facilidades tecnológicas, si tenían el equipo, si tenían correo electrónico. Y fue una dinámica bastante cuesta arriba el estar obviamente llamando, verificando la disponibilidad de todas las personas, los teléfonos, los números telefónicos, los correos electrónicos, porque nosotros queríamos que se vieran las vistas. Nosotros necesitábamos celebrar esa vista porque nosotros no queríamos que se atrasara un proceso. Nosotros queríamos que los planes de servicio de nuestros menores siguieran bajo la supervisión del tribunal, que es sumamente importante, ¿no? Y fue bien cuesta arriba, pero yo creo que al final vimos los resultados, fue muy positivo. La comunicación fue excelente, ¿no? En estos enlaces, estos colaterales profesionales, en estos colegas y compañeros que obviamente tenemos. Y fue una dinámica muy buena. Fue una dinámica muy buena. Y al sol de hoy todavía la estamos utilizando, eso que dio resultados. Fue necesario modificar los planes de trabajo que previamente habíamos establecido conforme a las necesidades que iban surgiendo. Ciertamente los asuntos urgentes iban aumentando. Y por ende, pues teníamos la necesidad de asignar mayor personal de sala para atender las videoconferencias. Este personal de sala tenía el reto de esta transformación tecnológica que trajo el manejo de las videoconferencias. Creé unas guías dirigidas al personal de servicios a sala con imágenes y pasos bien simples para que ellas pudieran continuar las videoconferencias en el proceso de cualquier vista a celebrar en ese momento necesario. Las guías que desarrollé fueron bien sencillas, tenían ilustraciones, los pasos a seguir, y de esta manera el personal presente convocado al tribunal y el personal remoto pudo trabajar de manera consistente sin interrumpir los servicios a sala. Todo caso físico se iba a trabajar a través de la carpeta SUMAT Aguadilla de la región. Y entonces en SUMAT Aguadilla, de acuerdo a las directrices y disposiciones, se iba a recibir todo lo que era electrónico. Una de esas medidas que permitió dar continuidad a los servicios y traer a ese personal de apoyo judicial y administrativo de manera rápida fue el teletrabajo. La dinámica del teletrabajo se consigue, es un trabajo en equipo junto a informática, ¿verdad? La división de informática de la Oficina de Administración de los Tribunales, para lograr que el personal que está trabajando desde su casa cuente con el Wi-Fi correcto, cuente con el VPN, que es el sistema que se utiliza para trabajar remoto desde las casas y poderse conectar a la red del Poder Judicial. Así que todas esas comunicaciones que se tenían que llevar a cabo con informática desde la Oficina de Servicios Administrativos se realizaban para que el personal que estuviera en su casa contara con las herramientas para poder trabajar. La reacción del personal ha sido extraordinaria. O sea, estamos en una emergencia que es nueva para todos, un virus que es nuevo para todos, del cual todavía seguimos aprendiendo y que, contrario a otras emergencias, implicó para todos, ¿verdad? Y todas, alejarnos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Eso generó mucha ansiedad y temor entre el personal, y me incluyo, porque querían trabajar, pero se veían en la encrucijada de que ya no contaban con los recursos de apoyo que de ordinario sí tenían para asistirles en, por ejemplo, cuidar a sus dependientes. Pero a pesar de eso y de que hubo mucho personal, ¿verdad?, que se vio limitado de una manera u otra en su trabajo o con sus necesidades familiares, la respuesta del personal, como dije al principio, fue extraordinaria. Acogieron muy bien lo que fue el modo de teletrabajar y eso es lo que ha permitido al día de hoy que la continuidad de los servicios. El Tribunal Supremo tiene una operación distinta y diferente al resto de las operaciones de los tribunales de primera instancia, por lo que procuramos que las operaciones continuaran de manera remota para el personal que así lo pudiera realizar, y
preparar los espacios para que ese personal se sintiera seguro y saludable cuando regresara a sus operaciones. A lo largo de esta emergencia, en el Poder Judicial fuimos muy cautelosos con la reactivación de la actividad presencial en los tribunales. La información que recibíamos sobre la magnitud de la pandemia nos daba un marco de referencia para tomar decisiones, pero notábamos que en ocasiones la información que daban las autoridades en Estados Unidos y en el mundo no necesariamente era coherente. En ese sentido, siguiendo los lineamientos que daban en Puerto Rico las autoridades públicas, pero tomando en consideración también la información que proveían las entidades de salubridad pública en Estados Unidos y en el mundo, tratamos de asumir el rol más cauteloso en el proceso de reapertura. Todos los directores ejecutivos hicieron como una especie de censo de necesidades, y entonces acá en OAT se canalizaron. Esas reuniones de equipo con todos los brainstorming de vamos a atender esto, pues este es el plan de trabajo, es debemos atender tales recursos, estos son los casos que se pueden ver, pues qué tal esta sugerencia, miramos esto otro. Una vez se anuncia que nosotros vamos a implementar la primera fase, ¿verdad?, que es reanudar funciones parcialmente con un personal mínimo requerido para poder funcionar de manera eficiente, pues fue inicialmente esas semanas antes de comenzar crear espacios hábiles para los empleados, ¿verdad?, el personal de secretaría, el personal de administración, crear un plan de trabajo donde las personas tenían turnos rotativos para poder cumplir con las medidas de distanciamiento y a la misma vez, ¿verdad?, que las personas pudieran venir a trabajar de una manera segura. Para mí el regreso de operaciones de la fase 1 significó responsabilidad, compromiso, no tan solo de mi parte, sino del equipo de trabajo, que nos aseguramos de que el personal tuviera el equipo y suministro necesario para sentirse seguro en sus áreas de trabajo a su regreso al tribunal. El orden de los asuntos lo estableció primero la necesidad de atender asuntos urgentes y luego la facilidad con la que se podría incorporar la tecnología en la atención de distintos asuntos. Comenzamos, como mencioné, asuntos urgentes, luego nos movimos a asuntos de derecho de familia, luego a asuntos civiles. En el camino fuimos ampliando los asuntos de naturaleza penal y finalmente comenzamos la actividad en los juicios penales por jurado. Así que pues un tanto pues teníamos que ver cómo podíamos procesarlo y ver cómo esas personas podían desde sus casas, o sea, porque teníamos que pensar en muchas cosas, ¿verdad? Porque uno tenía que visualizar el escenario, cómo es en vivo, ok, si en vivo pues se hace tienen ciertas directrices, pero ahora cómo lo convertimos virtual y que no se pierda, ¿no?, el proceso, que se haga todo con el debido proceso de ley, ¿verdad?, y lo que conlleva las guías de los jurados. Así que pues tuvimos que reunirnos, dialogarlo, brainstorming, pensarlo, qué pasaría si esto, ver todos los escenarios. Y que en algún momento debíamos, luego de que se reactivara la continuación de los términos que en su momento decretó el Tribunal Supremo, se continuara la actividad procesal penal. Ese fue el reto mayor no solamente en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos, y estábamos muy atentos a lo que estaban pasando en entidades norteamericanas que estaban ya trabajando con el asunto. Pues en la primera parte de la reapertura, para nosotros lo más importante fue poder educar a los participantes de que el correo electrónico era un medio de comunicación oficial, porque los participantes no utilizan correo electrónico. Así que la mayoría de ellos, aunque sí tienen acceso a un teléfono inteligente, no tienen la costumbre ni la destreza de contestar el correo, de mirarlo constantemente y reconocer que eso es un medio de comunicación. Así que eso fue como una campaña que hubo que hacer de incluso algunos ayudarlos a tener un correo electrónico, que lo que pusieran en ese correo electrónico fuera apropiado, los nombres que pusieran en el correo electrónico apropiados para cuando se conectaran a una vista de seguimiento. Teníamos que hacerle pruebas. Yo le enviaba mensajes literalmente diciéndole, me tienes que contestar.
porque si no le decía me tienes que contestar, él me decía yo leí el mensaje, pero no sabía que tenía que contestar. Y después de eso, yo creo que lo otro importante fue como hacer un estudio de necesidades de quienes tenían acceso a teléfonos inteligentes, porque muchos no tenían acceso a teléfonos inteligentes o acceso a internet o ningún instrumento para atender videoconferencias. Así que algunas videoconferencias las hicimos llamando desde nuestros teléfonos, ¿verdad? Subíamos a sala y llamábamos desde, por ejemplo, yo tuve que llamar desde mi teléfono y entonces la web validaba esa comunicación que era un poco informal, pero nos vimos en la necesidad de ser más flexibles ante algo que era una emergencia que no habíamos experimentado antes. ¿Verdad? Las personas en condición de vulnerabilidad en Puerto Rico son muchísimas. Una de las condiciones de vulnerabilidad es la pobreza. Así que el Poder Judicial tiene que reconocer que no todas las personas cuentan con representación legal adecuada. Por eso tenemos servicios adicionales, como lo son los centros PROCE, que buscan orientar a las personas para que puedan comenzar ese proceso de resolver el problema legal que tienen y, si es posible, porque es un asunto sencillo, que puedan culminar y solucionar su problema. Por eso los centros PROCE era fundamental que comenzaran a operar, máxime cuando la mayoría de los casos que se atienden son aquellos que son urgentes, como por ejemplo las órdenes de protección, asuntos de relaciones de familia. Así que, utilizando el modelo de la línea de información, trabajamos con el personal de PROCE y de la Directoría de Programas Judiciales para establecer un modelo similar con el personal de los centros PROCE. Yo creo que la experiencia que yo obtuve con el buzón de presentaciones me ayudó muchísimo a poder llevar la línea de ayuda. La única diferencia es que obviamente la línea de ayuda recibe la llamada otro compañero, hace una pequeña ponderación de lo que yo voy a estar indagando con la persona que está solicitando el remedio o la ayuda, y esta persona se llama. Esta persona se llama y se le ayuda a cumplimentar los documentos de ser necesario, o la persona solamente quiere que le envíes los documentos, o solamente lo que quieren es una orientación para saber qué pueden hacer. Y es esa calidad de tiempo que tú le ofreces a esta persona en el proceso de orientación que tú dices, Dios mío, la ayude, porque tal vez lo que para nosotros es común, porque lo trabajamos día a día, para las personas que están pasando una situación es drenante, es conflictivo en el sentido de que se bloquean y no saben a dónde o en qué lugar buscar ayuda. Porque es como yo expreso, o sea, yo hago las cosas por amor, porque yo estoy puesta al servicio, porque me gusta esto. Uno no lo hace como esperando que pueda a lo mejor dejar una semilla. O sea, digo, uno quiere hacerlo, pero no lo hace con ese pensamiento. Durante el proceso es que yo me doy cuenta, que nos damos cuenta, ¿verdad? Porque somos un equipo de trabajo, que estábamos haciendo historia. En la atención de esta emergencia y en la ampliación de la actividad judicial paulatina como la hemos tenido, y en la ampliación de la actividad presencial ya en las últimas etapas de este proceso de reapertura, yo creo que todo empleado ha sido esencial. Todas las unidades de trabajo les ha correspondido realizar las responsabilidades de sus cargos desde una posición de creatividad. En ese sentido, mencionar a una oficina o una entidad al interior del Poder Judicial por encima de otras como más responsables de lograr esta reapertura, yo creo que no refleja fielmente lo que ha sido esta experiencia de creatividad en el contexto de una emergencia en la que nadie había tenido a su vez una lección aprendida de primera mano. Todos hemos ido aprendiendo en el camino, todos hemos tenido que aportar a este esfuerzo creativo para poder continuar cumpliendo con la responsabilidad que nos corresponde en Puerto Rico. Así que, ¿quiénes son los héroes y heroínas de toda esta emergencia? Pues cada empleado que ha laborado a lo largo de este pasado año y medio en el Poder Judicial es un héroe, es una heroína. Estoy hablando de alguaciles, estoy hablando del personal de secretaría, estoy hablando de trabajadores sociales, estoy hablando de las enfermeras que trabajan en los centros judiciales, estoy hablando de los mantenedores, de los técnicos de computadora, del equipo de comunicación, de las personas que están recibiendo las llamadas del público,
en el call center del Poder Judicial, estoy hablando del personal que trabaja en compra de equipo, en haciendo trabajo directo de seguridad junto a los alguaciles en los centros judiciales. Estoy hablando de cada persona que ha trabajado en el Poder Judicial durante el pasado año y medio. Es un héroe, es una heroína, y todos juntos hemos mantenido la actividad judicial con los más altos niveles de excelencia en uno de los momentos más críticos que ha enfrentado Puerto Rico en su historia reciente. Novedad. Dinamismo. Priorizar. Tenacidad. Perseverancia. Resiliencia. A reinventarme. Compromiso. Sacrificio. Preparada. Esperanzada. Muy entusiasmada. Enfocada. Confiada. Capacitación. Satisfecha. Muy optimista. Fortalecida. Por ello, reafirmo la disposición y la aportación valiosa de todos los funcionarios y funcionarias, quienes ante una situación extraordinaria como la pandemia, respondieron con acciones contundentes. Un repaso de las iniciativas desarrolladas y de la operación del Poder Judicial durante la pandemia hacen evidente la entrega de nuestros funcionarios y funcionarias. Con inmensa satisfacción y gratitud, exalto a todos los hombres y las mujeres que actuaron por el bien del país, según nos exigieron las circunstancias. Gracias a su esfuerzo y compromiso, el Poder Judicial y sus tribunales continuaron en marcha y se logró garantizar la seguridad y los derechos de la ciudadanía. Para culminar, resalto muy especialmente la labor del personal que por los pasados 5, 10, 15, 20, 30 y hasta 35 años se han dedicado a brindar servicios de excelencia en el Poder Judicial. A ustedes y a todos los servidores judiciales les reitero mi agradecimiento y ánimo para seguir adelante.